En estos momentos vamos a hacer un análisis sobre la película Ágora, que es una película en el contexto del cristianismo del siglo IV y del siglo V de nuestra época. ¿Qué vamos a hablar de esa película? Vamos a hablar de cuatro temas fundamentales que creemos en la cuestión nos pueden interesar en este curso de Historia de las Ciencias. La primera es la mujer en la historia de las ciencias como tal. ¿Qué papel ha jugado la mujer en la historia de los científicos? Y para ello nos vamos a fijar en una mujer muy importante, que fue una matemática, una gran filósofa, una gran científica, que es Hipatia de Alejandría. La segunda característica que vamos a tomar es la cuestión antropológica científica que se da en este contexto. La tercera, vamos a hablar de algunas estructuras astronómicas científicas que se dan en el 395, que es el año aproximado cuando se quema la Biblioteca de Alejandría, y a partir de ahí vamos a dar unos conceptos científicos que son muy importantes porque son conceptos científicos que se pensaron en la época, se estructuraron, pero al final solamente vinieron a resurgir en la época moderna. Bueno, como dice mi compañero, entonces vamos a empezar hablando del tema de la mujer, la función y la presencia de la mujer en la ciencia. Hipatia fue una mujer que puede ser considerada como la primera mujer dedicada a la ciencia y a la filosofía. No hay registro directo de sus escritos, pero sí a través de la tradición oral y de algunos pensadores que la han mencionado y la han nombrado, podemos identificar y reconocer y reconstruir y recoger la importancia de esta mujer en el mundo científico. Fue una mujer que se adscribió a la escuela neoplatónica. Sabemos que esta escuela surgió en Alejandría y es una escuela que recoge todos los fundamentos filosóficos de Sócrates, Platón y Aristóteles, en especial también sobre las teorías de Plotino. Y es muy importante esta escuela porque es una escuela que nos empieza a marcar una diferencia o una oposición entre el mundo espiritual y el mundo material, sobre todo en esta época en donde venimos de un contexto en donde se recogen en Alejandría entonces tres grupos, básicamente el grupo de los paganos, el grupo de los cristianos y el grupo de los judíos. Pero en esta película y a través de la experiencia de esta filósofa podemos ver que hay una intención de su parte por plantearnos la ciencia como universal, como más allá de la religión o del género, ¿cierto? Entonces es muy importante contextualizarla, digamos, a ella también en esta escuela, además porque vemos que con la influencia de Plotino, que nos plantea lo uno como esa realidad metafísica existente más allá de todas las cosas, más allá del ser, que contiene a toda la realidad, podemos ver y entender por qué filósofas y científicas como Hipatia pusieron sus ojos en el universo. Y ahorita pues nuestro compañero nos va a profundizar un poco más en estos conceptos científicos astronómicos. Sabemos que Hipatia fue hija de un gran filósofo llamado Teón de Alejandría. Esto es lo que de alguna manera le da el permiso a ella como mujer en una época en la que la mujer era tan denigrada, tan negada y tan excluida. Esto más su posición social, más su capacidad de integrar y de reunir dentro de sus discípulos a diferentes eh, hombres que pertenecían o al cristianismo, a los judíos o a los paganos y poderlos tener juntos, incluidos algunos esclavos a los que ella de alguna manera también les daba la posibilidad de aprender, la pone a ella también como en este contexto universal. Ella entonces recoge, como les decía ahorita, las teorías desde Sócrates, Platón y Aristóteles, y fueron ellos sus máximos influenciadores. Bueno, es muy importante resaltar, digamos, como en su historia también, la relación cercana que tuvo eh, con uno de los emperadores católico, que fue uno de sus discípulos, porque al momento de él tener, digamos, como este lugar, intentó convencerla en algún momento de que ella se bautizara y se convirtiera a la religión católica. En ese momento ella dice que, bueno,
la culpan, digamos, o la intentan hacerle como un juicio de su, digamos, de sus creencias, ¿cierto? Por no creer en el Dios católico. Y ella en ese momento entonces dice que cree en la ciencia y cree en la filosofía y que no está de acuerdo en que se mercadee con la religión. Esto hace pues que no pueda ser protegida y que quede, digamos, como expuesta su vida en manos de Cirilo de Alejandría, que en ese momento pues era el obispo cristiano, y bueno, pues tuvo una muerte fatal en manos de un grupo de revolucionarios católicos que la torturaron pues como al empezar a juzgarla como de bruja, ¿cierto? Empezamos a ver cómo, digamos que estas teorías científicas que no estaban adscritas a los fundamentalismos religiosos, pues empezaron a ser juzgados en esa época, sobre todo también viniendo de una mujer, y su muerte pues fue en brutal asesinato en el 415, en este año, digamos que juzgada pues como si fuera una bruja. Esto pues en general en cuanto a Hipatia. Ahí los invitamos pues a ver este video. Quienes quieran pues pueden profundizar en él. No lo vamos a mostrar en este momento por cuestiones de tiempo, pero pues es muy interesante. ¿Qué queremos resaltar del tema de la mujer con esta exposición? Queremos como resaltar, digamos, estos valores que podemos ver en esta filósofa de el valor que ella tiene, digamos, y la relevancia que tiene ella en la humanidad, en especial pues en la filosofía y en la ciencia, y considerar que la ausencia de la mujer, más que, digamos, más que una realidad, o sea, no es real que la mujer no haya tenido posición en la ciencia, sino que era conveniente, digamos, distorsionarlo o quitarle protagonismo, sobre todo en una sociedad o en una cultura en donde el hombre sentía que debía conservar su lugar de poder, ¿cierto? Y dentro de la película vemos algún comentario pues de alguno de los miembros del consejo que dice pues por qué esta asamblea conformada por hombres tiene que aceptar el consejo de una mujer, ¿cierto? Y lo que decían era pues dejar de lado, digamos, una sabiduría que pues imagínense si aún así nos alcanza a llegar, pues cómo hubiera sido si hubieran reconocido en ese momento pues como su importancia. Eh, Queremos resaltar también de esta mujer y como de este asunto de la historia, cómo a través de la mujer nos hace ella un llamado a la ciencia como un espacio de convivencia, ¿cierto? O sea, como un espacio de respeto por la diferencia, la justicia, la neutralidad, la unión, sobre todo pues ella intentando como integrar, independiente, como les decía ahorita, del género o de la religión, hacer un llamado al pensamiento, a la reflexión, a cuestionar, como a replantearse ciertos temas, y pues ahí podemos ver como esa universalidad a la que nos invita la ciencia, ¿cierto? Mostrando ella que más allá de todo somos hermanos, eso también lo podemos ver en la película, es más lo que nos une que lo que nos separa, y bueno, digamos que todos somos humanos, ahí nos invita a cuestionar y en alguna parte de la película también le dice a uno de los que fue su discípulo cristiano, tú no cuestionas lo que crees, tú no puedes, por ese mismo fundamentalismo católico, en cambio dice yo debo, bueno, hay algo que se me olvidó decirles ahorita con respecto a Plotino y a lo uno, digamos como esa realidad metafísica importante y es que claro, al pensar que hay un todo que contiene cualquier asunto, y que está más allá del ser, pues eso es lo que hace que también estos filósofos pongan sus ojos en el universo, en el espacio, en la atmósfera, en el cielo, ¿cierto? Como intentando encontrar ese más allá desde la naturaleza propia del universo. Bueno, ¿a qué nos invita entonces también esta mujer? Nos invita a desentrañar la verdad, nos invita a buscar en lo complejo y en lo simple, nos invita a amar el conocimiento y la filosofía. Se dice que ella dedicó su vida, digamos, al estudio científico y bueno, cuando le dicen tú no crees en nadie, ella dice yo sí creo, creo en la filosofía. Digamos que, y muere también a causa de ello. eh, Eso nos muestra, digamos, como su amor al conocimiento de la filosofía. Y lo que les decía ahorita, ¿cierto? A la necesidad de ver la ciencia como una unión, todos bajo las mismas estrellas, bajo el mismo cielo redondo, independiente de nuestra religión, género o cultura. Ella nos invita a reconsiderar, a volver a empezar, a ver más allá. La pureza del círculo no nos deja ver más allá, del mismo modo que la luz del sol no nos deja ver las estrellas.
todo lo anterior, digamos que nos deja ella también como un legado en que debe ser en libertad y que en libertad debemos practicar el diálogo, la concertación, la exploración y el pensamiento también como digamos en esa búsqueda de verdades y en esa búsqueda de respuestas que es muy importante resaltar pues como en este contexto. Laura nos dice algo muy bonito e interesante en torno a la figura de Hipatia. Cuando ella le preguntan que no creía en nada, Hipatia contesta, sí creo en la filosofía. Aquí voy a hacer un poquito de énfasis porque es algo muy interesante, ya que manifiesta que el filósofo es aquel amante a la verdad, es aquel amante o aquel que es capaz de morir por la verdad, sin importar las consecuencias que en ello contenga, ¿cierto? Vamos a hablar, en las diapositivas ustedes están mirando algo muy valioso, son unas imágenes y esas imágenes nos van contextualizando en lo que estábamos tratando de darles a conocer, ¿cierto? Ágora, o en este sentido estricto, la película nos narra la historia de una biblioteca muy, muy valiosa que hasta el día de hoy se habla mucho, ¿cierto? Es la Biblioteca de Alejandría. Esta Biblioteca de Alejandría que fue quemada, no hay un dato preciso, pero se dice que fue más o menos en el 395 de la era cristiana. Cuando fue quemada se perdieron obras muy valiosas, obras exageradamente llamativas que cambiarían y revolucionarían inclusive la historia actual que tenemos. Por ejemplo, se dice que en aquella época la ley de Newton, que ya es algo moderno, la ley de Newton ya la habían pensado, ya la habían escrito, ya la habían analizado, y el sentido del geocentrismo, que era la Tierra como centro del universo, y a partir de ahí se puso o se dio a conocer la ley de la gravitacionalidad. En esto vemos un contexto. ¿Cuál es el contexto que vemos? Es el contexto del siglo IV, cuando la Iglesia católica romana empezó a ser la religión del imperio, empezó a realizar y ser la dominadora de todo lo que se avenía o avecinaba para la realización de la ciencia, el conocimiento, la religiosidad, la vida como tal. Y Laura nos mencionaba ahorita un obispo que es fundamental en esta época, el obispo Cirilo. El obispo Cirilo, que es santo de la iglesia por muchas cosas buenas que hizo, pero también hay otras muy cuestionables, pero vale la pena mencionarlas, y es que el obispo Cirilo arremetió una perseguida contra los que eran paganos y judíos, y sobre todo contra aquellas personas que de una u otra manera no manifestaban su creencia en el Jesús histórico, porque ahí habían algunas luchas que de una u otra forma creaban controversias a nivel de lo que era la religión. Ahora bien, permitimos dos teorías desde el comienzo. Una teoría heliocéntrica manifestada posteriormente por Copérnico y una teoría geocentrista que era una manifestación aristotélica, pero también de todo lo que venía realizando los Ptolomeos como tal. En estos pensadores ptolomeos voy a mencionar algunos que me parecen fundamentales señalarlos. Por ejemplo, Erastóstenes, quien en aquella época ya había calculado con exactitud el tamaño de la Tierra. Miremos esto. Había en el siglo IV, en el siglo V, unos personajes, unos pensadores, unos filósofos que habían medido con exactitud el tamaño del lugar donde vivimos. E inclusive se atrevieron a hacer un mapa y a manifestar que ésta se podía navegar. Y ahí está la palabra. La Tierra como tal se puede circunnavegar, es decir, existía la posibilidad de ir de un extremo al otro y de una vez quitaban la estructura de que la Tierra era plana y que al llegar al límite caían al inframundo. Ellos, los Ptolomeos, dijeron no, la Tierra es redonda, se podía circunnavegar y se podía recorrer tranquilamente. Una persona que se atrevió a hacer esto fue ya en el 1492, que fue Colón con los barcos, pues, y la historia que conocemos a través de los libros actuales. Otro pensador es Hiparco. Hiparco se atrevió a decir que las estrellas en el espacio tenían un desplazamiento lento
y al final las estrellas desaparecen. Teorías que murieron en la época, que nosotros sabemos por los libros de historia que ellos manifestaron esos pensamientos, pero que al final algunas personas en la modernidad dieron a conocer estas ideas. Inclusive Stephen Hawking, un científico moderno muy famoso, muy conocido, manifestó que sus grandes ideas sobre los agujeros negros, sus ideas sobre la astronomía, se la debe principalmente a estos pensadores que son del siglo IV y del siglo V. Luego tenemos a Euclides y a Galeno. Euclides hace un tratado sobre geometría y en ese tratado sobre geometría hace unos análisis exactos de lo que está pasando aquí en la Tierra y de lo que pasa inclusive arriba en el universo como tal. Y Galeno hace unos escritos de anatomía, que es la construcción como tal de todo el desarrollo de salud, del cuerpo, inclusive de medicina, que hasta el día de hoy vuelven y se replantean, vuelven y cogen los tratados y al final dan a conocer unas conclusiones. Pero eso es para decir algo, y es que la ciencia, la historia y lo que es la línea espaciotemporal manifiesta que siempre se ha estado pensando el universo. El universo nunca ha quedado aislado, el universo nunca ha quedado a un lado, el universo siempre se ha estado pensando. Se han puesto teorías, se han quitado teorías, vuelven y se replantean teorías y al final se llegan a unas conclusiones. Lastimosamente las conclusiones llegan un poco tardías, pero es bueno el replanteamiento. Hay un diálogo en la película muy bacano donde están haciendo una controversia en si Aristóteles tenía la verdad, porque Aristóteles tiene una afirmación heliocéntrica, es decir, el Sol como centro de todo el universo y que todos los otros entes giran alrededor del Sol. Y esta Hipatia hace unas controversias y dice, sí, lo creo, pero es que ¿cómo lo comprobamos? Y eso es algo que la ciencia se debe preguntar. Hay una afirmación, pero ¿cómo la afirmamos? ¿Cómo damos a conocer esa verdad? Es la finalidad de la pregunta del filósofo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Que es los estados básicos para la realización de un complemento científico. Tenemos también en aquella época a Apolonio de Perge, que hizo unos estudios de la parábola y la elipse, que más adelante la mencionaré, y veíamos que Alejandría era el centro del comercio. Alejandría era un centro de idiomas, de religiones, de estudio, de ciencia. Era una ciudad cosmopolita, era un lugar donde todas las personas llegaban y repartían o compartían teorías, compartían ideas, pensamientos, estructuras, y esto de una u otra forma ayudaba al crecimiento científico. La quema de la Biblioteca de Alejandría es una pérdida para la humanidad. Carl Sagan dice que es como si en aquella biblioteca se hubieran quemado todas las obras de Shakespeare y solamente tuviéramos una obra que es Romeo y Julieta. Nos quedaríamos sin el Hamlet, nos quedaríamos sin otras obras de Shakespeare, de poesía, de retórica, de teatro, que son valiosas para el día de hoy. Y dice inclusive él que ¿qué haríamos solamente con Romeo y Julieta? Nos perderíamos de la gran historia del teatro de la modernidad con Shakespeare. Aquí vemos que el centro para la época era el cristianismo, que era la dominación que se venía entremezclando. Y el cristianismo manifestaba que Dios era el centro del universo y había una lucha constante contra los sistemas politeístas, ya que el cristianismo como tal era un monoteísmo. Y esta lucha llevó a las continuas guerras, tanto con judíos como con paganos. Esto llevaba a que muchas de las estructuras que ellos llevaban a cabo y de los pensamientos que ellos tenían tendrían controversias, ya que inclusive las preguntas dentro de la película son muy llamativas. ¿Por qué vas en contra del Padre Creador? ¿Por qué vas en contra de las teorías de Dios? ¿Por qué vas en contra de la Biblia? Y eran unas controversias mutuas, que aquí las señalo. Fe o razón, ciencia, filosofía o religión. Y era una lucha constante que ellos tenían. Y en esa lucha constante estaba la manifestación de sus dioses, que era volver a la mitología griega, mezclar esa mitología con el imperio romano, con el cristianismo, tratar de paganizar el cristianismo y el cristianismo tratar de convertir a los paganos a la fuerza.
Y hay una expresión muy fuerte en la película que dicen que los dioses son personas comunes y corrientes. Y le decía, si tu Dios, que es ese que murió en el madero, es una persona también corriente, él también comió, él también bebió y él también fornicó, a lo cual crea controversias con un Dios y el concepto de Dios que se tenía para la época. Aquí vemos una teoría, la teoría aristotélica, donde decía que la Tierra se mueve y el Sol es en medio, y el Sol es el rey de las estrellas, que es el modelo que les mencioné anteriormente, heliocéntrico, que ya posteriormente se dio a conocer en la modernidad con Copérnico. Ahora bien, todo esto nos da a conocer una cuestión interesante, y es el sistema de Ptolomeo. ¿Qué nos dice el sistema de Ptolomeo, que es tan mencionado? Nos dice que la Tierra es el centro del cosmos. El Sol y los 5 planetas conocidos en la época giran alrededor de la Tierra. Es un geocentrismo totalmente arraigado para aquel entonces. Inclusive Hipatia señala que es la teoría más fuerte y es la teoría que da fundamento a todo lo que ellos han manifestado. Pero también nos dice que la Tierra es el centro, como lo podemos ver en la imagen que tenemos ahí. La Tierra es el centro, y a la Tierra ser el centro tiene 2 círculos, uno alrededor de la Tierra y otro más corto que hace semicírculos. Ahí lo podemos ver y lo estamos señalando, y es la forma como estos 2 círculos señalan el proceso que se lleva a cabo en la Tierra como centro. Ahora bien, vamos a ver una teoría muy fuerte que hasta el día de hoy se mantiene en la ciencia, que es la teoría de la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Estos son manifestaciones de un señor o un señor que es Apolo, y lo llama el cono de Apolo. En este cono de Apolo vemos también el movimiento de la Tierra, que si subimos en la parte de arriba en el sistema de Ptolomeo, vemos que se manifiesta tanto la elipse, la hipérbole, la circunferencia en los círculos que giran alrededor de la Tierra. ¿Por qué eso es fundamental? Porque hasta el día de hoy esos círculos tienen una continuidad, el cual lo hace perfecto y lo hace estable en torno a todo el proceso científico que se lleva en la astronomía como tal. Bueno, ¿qué queremos resaltar, digamos, además, pues como de estos conceptos científicos y de este tema histórico con relación a la ciencia? Queremos hacer una reflexión, y es que esta película nos deja una sensación, digamos, o una realidad, y es que el hacer ciencia y la ciencia, con su universalidad y su objetividad, que ahorita lo decía Edward, de esa, como esa intención y esa necesidad también de tener que comprobar, precisamente para no dar espacio a las suposiciones y a los, digamos, como a esos fundamentalismos que se generaron desde las creencias, sino como, digamos, en una búsqueda de verdad, que si bien se puede tomar como punto de partida, o se puede como volver a investigar y analizar encontrando asuntos nuevos, nuevas verdades, nuevos conocimientos. Si bien es posible hacerlo y necesario, pues hay una búsqueda, digamos, como de ese lenguaje común y de esa universalidad, que se puede convertir en un punto de encuentro en donde nos podemos recoger todos, digamos, en nuestra humanidad también, y en nuestra naturaleza como humanos, y en nuestra naturaleza de la Tierra, y el más allá de la Tierra también, del universo y los planetas, como nos plantean estos filósofos antiguos. La ciencia nos conecta entonces precisamente con todo el universo y con nuestra propia humanidad, y nos da esa posibilidad de encontrar ese lenguaje común, que si se logra mantener lejos también de caer en fundamentalismos y en totalitarismos y verdades absolutas, pues nos dejará en libertad de continuar su desarrollo en pro de la humanidad y en pro de la vida de los seres humanos, que consideramos que es, digamos, como el fin máximo de la ciencia. Eso nos parece muy importante, pues, para reflexionar y señalar a partir de la película. Ya para concluir y finalizar, entonces, pues, queríamos hacer énfasis como en estos 4 aspectos importantes, y es lo que hablábamos ahorita de la subvaloración de la mujer en la historia,
no solamente, digamos, desde su posición científica y filosófica, sino en general, pero también cómo la mujer ha ido tomando fuerza y cómo es necesario reconocer y resaltar esa capacidad o la misma capacidad que tenemos como seres humanos, hombres y mujeres, sin caer pues como en fundamentalismos de feminismos, pues porque tampoco se trata de eso, ¿cierto? Pero sí darnos ese lugar que tal vez ha sido negado a través de la historia, eh, reconocer que estos conceptos científicos que surgieron en los siglos tercero, cuarto y quinto, fueron muchos de los cuales se tuvieron nuevamente en cuenta en el siglo XVI, como nos decía ahorita nuestro compañero, ¿cierto? O sea, hay antecesores y hay unos postulados supremamente importantes previos, digamos, a todo el desarrollo científico que hubo en el siglo XVI, que también hay que devolvernos y recoger porque hay que volver al origen, tenemos que volver a revisar nuestra historia. Eh, y queríamos también hacer esta reflexión de la ciencia, digamos, como una unidad antropológica, eh, como universal, ¿cierto? Y como asequible, digamos, a todos los seres humanos. Y también resaltar, digamos, como de esta escuela a la que pertenece pues esta primera mujer, que pareciera que fuera pues la primera mujer que pudo hacer ciencia y filosofía, esa necesidad de estar especulando, de generar hipótesis, de generarse preguntas, de generar cuestionamientos y de buscar esas respuestas y con esa pasión también y con ese amor que también a veces hemos pensado en una ciencia muy fría, como muy, no sé, muy de laboratorio, pero con películas como estas y con este tipo de reflexiones nos damos cuenta que el amor, la pasión, la vida, el arte, la música, pues tienen una integración fundamental también como con toda esta parte científica. Eso era lo que queríamos pues como resaltarles. Muchísimas gracias.